Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en la provincia de Teruel. Para ser más exacto, vamos, mejor dicho, a visitar a Albarracín. ¿Nos acompañas? Por fin, después de varias planificaciones, visitar este bonito pueblo, el pueblo de Albarracín, ya estamos aquí. Tenemos que decir que es uno de los pueblos considerados de los pueblos más bonitos de España, está en esa lista, y para algunos es el más bonito. Pues hoy vamos a realizar una visita de este hermoso pueblo. Como podrán comprobar, ahora estamos viendo imágenes aéreas de la parte de la muralla, que es lo primero que vamos a visitar. ¿Y por qué lo primero? Porque es la zona más complicada, ya que tenemos que subir caminando y dependiendo de la época en la que visitemos este pueblo, pues habrá más calor o menos calor. Y entonces pues hemos decidido subirlo con la fresca al principio de la mañana, del día. Pues comenzamos la subida y vamos a ir explicando varias cosas sobre esta bonita y gran muralla que rodea o rodeaba lo que era el pueblo de Albarracín. Ya podemos ir observando imágenes de esta impresionante muralla del siglo X y vamos a ir subiendo poco a poco hasta la parada esa que tenemos marcada ahí, donde vamos a ver unas impresionantes vistas de lo que es el pueblo de Albarracín. Y nuestro objetivo final es llegar arriba hasta la Torre del Andador. Vamos a ir subiendo tranquilito, bueno, entre comillas, vamos a ir algo más rápido de lo que pensábamos, pero vamos a disfrutar un poco de la pista de esta zona del pueblo de Albarracín y sus alrededores, que son impresionantes. Aquí tenemos una vista general del pueblo de Albarracín, mejor dicho, de su casco antiguo. Esta antigua capital del reino de Taifa tiene un ambiente añojo. ¿Por qué decimos esto? Porque ha conservado toda su arquitectura islámica y medieval y es un pueblo que se ha mimetizado con su entorno, su sierra. Ya hemos llegado a la primera parada programada, que es esta pequeña atalaya donde podemos ver una vista general de la otra vez de la muralla y así como también del pueblo o casco antiguo de Albarracín antes de seguir subiendo. Hemos oído y leído en algún sitio que al pueblo de Albarracín le dice el pueblo de los miles. Y no es por la historia de las 1001 noches, ni porque Cerezade en sus cuentos cada noche visitaba esta ciudad, sino es porque está a 1100 metros de altura, tiene unos 1100 habitantes y cuenta con unas 1300 plazas hoteleras. Pues ya estamos en la parte alta de la muralla de Albarracín. Se pega un poquito, María? No, para nada, yo estoy bien. Soy yo el aficionado. Pero nada, es que como siempre queremos subirlo todo de un tirón. Hola viajeros, estamos otra vez en Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Tienes que decir algo, Inmaculada? Nada, es que estoy de acuerdo. Pues ya estamos en la Torre del Andador, ubicada en la parte más elevada del recinto defensivo de las murallas, como ya habíamos comentado. Es una torre de origen musulmán, datada de en torno del siglo X y XI, y se hallaba defendida por un foso artificial excavado en la propia roca. Hoy en día es una buena atalaya o un buen mirador, donde los turistas podemos ver el pueblo y sus alrededores. Magnífica vista, como podrán comprobar. Vamos a aprovechar esta posición privilegiada para ver por última vez antes de comenzar a bajar y visitar lo que sería ya el pueblo, el casco antiguo de Albarracín, un poco cómo está estructurado el pueblo. Vemos al fondo del todo, hemos visto al principio de estas imágenes lo que sería el castillo con su gran muralla, luego estamos viendo la catedral. Y ahora estaríamos viendo lo que sería la Plaza Mayor, donde se encuentra el ayuntamiento. Y un poquito aquí la última iglesia, antes de comenzar a subir la muralla, donde se encuentra también una de las puertas que han abierto en la muralla para poder entrar. En estas imágenes hemos comprobado ese color rojizo, ese color tierra que tiene las casas de Albarracín. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, debido al hierro que lleva el yeso con el que se construyen, y al envejecer la construcción el hierro se oxida y regala a las calles el color rojizo de las piedras. ¿Y por qué comentamos esto? Por la siguiente leyenda.
La Casa Azul. Según cuenta la leyenda, historia quizás, en el siglo XVIII la familia Navarro de Azurriaga era la más poderosa de la villa de Albarracín, y un opuesto joven de esta familia, en uno de sus viajes a Andalucía, quedó totalmente enamorado de una bella joven de Jaén. Tal fue la magia entre ambos que ella acabó yendo a Albarracín para emprender una nueva vida junto a su marido, pero la añoranza por su Andalucía era mayúscula, pese a tener todo lo que podía necesitar y vivir en una de las casonas que era la envidia de todo el pueblo. Así pues, el valiente y apuesto joven puso todo su empeño en hacer que su amada se sintiese como en casa y decidió pintar la casa de azul, añil tan andaluz. Aparte, en el interior de la casa puso también un patio andaluz, y así la bella joven no solo recibió una muestra de amor en mayúsculas, sino que encontró en medio de Albarracín una pequeña Andalucía. Ahora estamos en la Plaza Mayor, es el corazón del pueblo, donde encontramos el ayuntamiento y varios edificios nobles. Unos bonitos soportales donde en uno de ellos tenemos un mirador. Y lo más curioso de todo, podemos decir que este edificio, el del ayuntamiento, está reproducido en el famoso pueblo español de Barcelona. Desde este mirador podemos ver cómo los tejados se van solapando entre una casa y otra, y los entrantes y salientes que tienen cada fachada. Impresionante la arquitectura desde nuestro punto de vista aquí en Albarracín, increíble. Cómo se aprovecha todo el espacio, ¿no? Bueno, ya estamos ubicados en la parte alta de Albarracín, donde podemos ver al fondo su muralla. Ahí abajo tenemos otra vez el ayuntamiento y la Plaza Mayor, todo está muy cerca. Y aquí a la izquierda ahora vamos a tener la catedral. La Catedral de San Salvador, como toda iglesia de la península ibérica, ha tenido una evolución primero como antiguo templo romano, luego como mezquita, iglesia medieval, hasta llegar al edificio que tenemos en la actualidad, esta catedral. Para su visita interior debemos contratar la visita guiada, donde podemos ver un retablo y un coro del siglo XVI. Pues hemos llegado al castillo, seguimos nuestra visita a primera hora de la mañana. Hemos llegado al Alcázar o Castillo de Albarracín y preside lo que era el centro primitivo de la Medina musulmana. Está ubicado en un peñasco y es una fortaleza inexpugnable. Podemos ver la impresionante muralla que tiene con su increíble torre. Bueno, es decir que está cerrado. Para su visita, una vez más, tenemos que informarnos en la oficina de turismo y contratar una visita guiada. Aunque la ciudad ya estaba amurallada en el siglo XI, la apariencia actual predomina desde el siglo XIV, que ya es un decir. Impresionante cómo se ha conservado toda esta zona o todo el pueblo de Albarracín. Como es costumbre de nosotros, pues tenemos que caminar, callejear, por eso siempre tenemos que tener un buen calzado que sea bastante cómodo, y seguimos pues subiendo y bajando estas calles empinadas de Albarracín y conociendo cada rincón, sus puertas de entrada, salida, sus viviendas, sitios emblemáticos, algunos detalles como iremos viendo a continuación y varios consejos que vamos a dar. Uno muy importante: si vas a venir a Albarracín y tienes pensado comer, nada más llega, reserva. ¿De acuerdo? Porque es mucha gente la que viene a comer. Es así que nosotros estuvimos 2 días porque recorríamos los alrededores y lo primero que hicimos fue reservar ya casi todas las comidas, tanto almuerzo como cena, porque se aglomera mucha gente en este pueblo tan hermoso. Pues nada, una de las puertas de la muralla, el agua, con este hermoso balcón y una de las torres de vigilancia. Y otro consejo que queremos dar es quédate hasta el final y para que escuches otra leyenda. Y sobre todo, suscríbete. Es gratis y a nosotros nos animas a seguir subiendo contenido al canal.
Seguimos callejeando y encontramos impresionantes diseños. Como la ciudad no podía crecer hacia los lados debido a la muralla y al río, construyeron hacia arriba y de esta forma se propició los primeros rascacielos medievales, donde encontramos casas de hasta 5 plantas fabricadas tanto en yeso como en madera. Junto a uno de los portales de entrada encontramos la casa de la Julianeta. Se hizo famosa a través de un cartel oficial de los años 60. Es una de las casas más antiguas. Ahora nos dirigimos otra vez a la zona del Alcázar, pero estamos por la parte de atrás, muy cerca del cementerio, y donde también está la famosa torre de Doña Blanca. Doña Blanca era una princesa de la corona de Aragón, hija del rey y hermana del príncipe heredero, pero por desgracia suya, una ciego día el padre de Doña Blanca murió en batalla. Ella, llena de tristeza y melancolía, se refugió en el castillo para encontrar consuelo junto a su viuda madre. Pero la lástima que le mostraba toda la corte y el calor de devoción de todo el pueblo llano provocó la ira y la envidia de su cuñada, la nueva reina consorte. Influenciado por su esposa, el nuevo rey decidió que su hermana podría ser una fuente de conflictos para la corona, por lo que decidió que ésta debería exiliarse a Castilla. Con un tremendo pesar y tristeza, Doña Blanca abandonó su casa para dirigirse a su destierro, acompañada solamente de unas pocas dueñas y un puñado de leales caballeros. De camino a Castilla, el séquito de Doña Blanca se detuvo a descansar en Albarracín, villa señorial en la cual gobernaba la familia Azagra, la de la Casa Azul. La población de Albarracín, cautivada por los encantos de su princesa y encantada de sus virtudes, le brindó un gran recibimiento. El pueblo deseaba ver por última vez la cara de su princesa, pero los días pasaban y la comitiva no emprendía la marcha. Después de una larga espera y rodeado de un gran misterio y parafernalia, los caballeros y las dueñas emprendieron el camino de vuelta hacia el castillo del rey, pero para sorpresa de la gente no había ni rastro de Doña Blanca. Toda la población pensó que Doña Blanca había muerto de pena, que había sido secretamente sepultada en las catacumbas de la torre que ocupó durante su estancia en Albarracín, pero los señores de Azagra consiguieron guardar celosamente el secreto sobre qué es lo que había sucedido con Doña Blanca. Desde entonces todos los paisanos de la zona, en cada luna llena de los meses de verano, dicen que a los alrededores de la torre de Doña Blanca pueden verse una sombra blanca y vaporosa que desciende los peñascos con delicadeza como si fueran las escalinatas de un majestuoso palacio real. Esa sombra pasea por huertos y caminos y llega hasta la orilla del río Gualabiar, donde desaparece después de introducirse en las aguas para tomar un baño a la luz de la luna llena estival. Con esta última leyenda terminamos nuestra visita al pueblo de Albarracín, un pueblo hermoso, de los más bonitos de España y con sus propias leyendas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no te has suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.